Hoy hablaremos sobre un personaje fundamental en la historia de la contabilidad, Fray Luca Pacioli, un monje y matemático italiano del siglo XV que sentó las bases de las prácticas contables modernas. En este video exploraremos la vida de Pacioli y cómo sus contribuciones cambiaron la manera en la que las empresas y las organizaciones gestionan sus finanzas hasta el día de hoy. ¿Quién fue Luca Pacioli? Luca Pacioli nació alrededor de 1447 en la región italiana de Umbría, específicamente en San Sepolcro. Su vida estuvo marcada por el personaje y aprendizaje que fue realizando en las matemáticas, y fue uno de los grandes eruditos del Renacimiento, aunque su fama proviene principalmente de su trabajo en la contabilidad. También fue un destacado matemático que contribuyó al estudio de la geometría. Su función en su carrera es que se unió a la orden franciscana y decidió gran parte de su vida a la enseñanza y a la investigación. En 1494, Pacioli publicó una de sus obras más importantes, Summa de Aritmetica Geometrica y Proportioni et Proportioni Latina, un libro que abarcaba diversos temas matemáticos, pero que también incluía las primeras descripciones sistemáticas del método contable en la partida doble. Impacto de Luca Pacioli en la contabilidad. La partida doble. El mayor legado de Pacioli a la contabilidad es el concepto de partida doble, que es un principio fundamental en la contabilidad moderna. Esta técnica establece que en cada transacción, cada operación, debe registrarse en dos cuentas. Una cuenta debe ser debitada y otra debe ser acreditada, lo que asegura que los registros contables siempre estén equilibrados. Pacioli no inventó la partida doble, pero fue el primero en describirla de manera detallada y sistemática, lo que permitió su adopción generalizada. Estructura contable. En su obra, Pacioli explicaba cómo los comerciantes de la época debían llevar sus libros de contabilidad, utilizando este método para registrar las entradas y salidas de dinero de forma precisa. Aunque las empresas no eran tan grandes como las actuales, la precisión y el orden de registro financiero ya eran esenciales para garantizar la transparencia y el control financiero. La influencia de Pacioli fue tan profunda que la partida doble sigue siendo la base de los sistemas contables modernos. Cada balance, cada libro de mayor y cada hoja de cuenta sigue reflejando este principio fundamental que Pacioli popularizó. De hecho, la contabilidad de hoy, tal como la conocemos, se basa en los principios establecidos en el Renacimiento gracias a su trabajo. Otras contribuciones. Además de su contribución a la contabilidad, Luca Pacioli también desempeñó un papel importante en la historia de las matemáticas. Fue el primero en escribir un tratado sobre geometría y proporciones, y su obra ayudó a difundir las ideas de matemáticos como Euclides y otros grandes pensadores griegos. Su legado. Pacioli ya dejó una huella indeleble no solo en la contabilidad, sino también en el desarrollo de la educación matemática. A través de sus obras, muchos de los conceptos de contabilidad y matemáticas fueron sistematizados, lo que permitió que las futuras generaciones de contadores y matemáticos pudieran trabajar de manera más eficiente y precisa. En resumen, Luca Pacioli no solo fue un monje y matemático del Renacimiento, sino un verdadero pionero en la sistematización de la contabilidad tal como la conocemos hoy. Su obra no solo fue fundamental para la difusión de las matemáticas, sino que más allá de ser un manual, incluyó una descripción detallada del método de la partida doble. Este principio que establece que cada transacción debe registrarse en dos cuentas, asegura que los libros contables se mantengan equilibrados, algo que se sigue utilizando en la contabilidad moderna. Aunque Pacioli no inventó la partida doble, fue el primero en ponerla por escrito de manera clara y organizada, lo que permitió su adopción universal en las prácticas contables. Más de 500 años después de la publicación, la contabilidad de partida doble sigue siendo la base de los sistemas contables a nivel mundial, lo que demuestra la relevancia de su legado en el ámbito financiero y más allá. Su contribución no solo cambió el curso de la historia de los negocios, sino que también ayudó a dar forma a la educación matemática, sentando las bases para el estudio de las ciencias exactas que seguirían. Luca Pacioli fue sin duda una figura clave en la historia de la humanidad, no solo por su trabajo en matemáticas y contabilidad, sino por su capacidad de conectar con diferentes áreas del conocimiento, contribuyendo a la creación de un sistema que ha perdurado por más de 5 siglos. Su legado es un recordatorio de la importancia de la precisión, la organización y el conocimiento estructurado en el mundo de los negocios, pero también en la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en el recorrido de este hombre que desde su humilde origen cambió la manera financiera y las matemáticas. Hasta la próxima.